Buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno. Vamos a empezar hoy. La clase es bastante rápida y bonita. Es un tema interesante por lo que implican los sistemas aromáticos. Sí, según vayan llegando los voy admitiendo. Pues vamos a empezar. Si llegan más compañeros, ya vamos admitiendo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es los sistemas aromáticos, ¿sí? Los sistemas aromáticos y sus reacciones. Generalmente, un sistema aromático es esto, es un anillo, el más común es el benceno, un anillo cerrado, ¿sí? Con tres enlaces dobles conjugados. Lo voy a dibujar un poquito mejor, los sistemas conjugados, para que ustedes los vean. Ahí está uno, ahí está dos, ahí está tres, ¿sí? En cada esquinita hay carbono, y entonces tenemos los sistemas conjugados, porque recuerden que donde hay doble, después hay simple, doble, simple. En esto se caracterizan los sistemas aromáticos. Sistemas cerrados, cíclicos se llaman, con enlaces dobles o triples, incluso conjugados. ¿Sí? Y otra característica importante es que deben de ser sistemas planos totalmente, así, no pueden tener cambios en su estructura, no pueden deformarse, sino que son rígidos por los dobles enlaces o triples enlaces y quedan siempre planitos. Aquí, en este sistema, al llamarle yo aromático, es porque cumple con las tres reglas. Es un sistema cíclico, es decir, debe de estar cerrado. Si estuviera abierto entre alguno de los carbonos, no estuvieran unidos, no podría ser cíclico. Están conjugados el sistema porque tiene doble, simple, doble, simple, doble, simple. Eso se le llama que está conjugado. Por último, el sistema es plano, está totalmente plano, ¿sí? No, este sistema no se puede doblar, no puede modificarse, sino que se encuentra plano todo el tiempo. Cuando una molécula de este tipo cumple con las tres reglas, que es cíclico, conjugado y plano, entonces inmediatamente nosotros lo que podemos definir es que tenemos un sistema aromático. Esa es el primer grupo de las tres reglas para poder, es el primer grupo de las tres reglas para poder definir a un sistema aromático, que sea cíclico, ¿sí? Cerrado totalmente, que esté conjugado, doble, simple, puede haber triples enlaces, pero que esté totalmente conjugado y que sea plano. Si no cumple, fíjense bien, en ese momento, si cumple con las tres reglas, le voy a poner palomita. Si cumple con las tres reglas, el sistema yo le puedo llamar que es realmente un sistema aromático. ¿Sí? Es un sistema aromático. Se les llamó a estas moléculas aromáticas porque producen un olor característico, tienen aromas muy penetrantes, característicos, y de ahí su nombre de aromático. Ahora, si no se cumple cualquiera de las tres reglas, si no cumple con cualquiera de las tres reglas, es decir, aquí me equivoqué, le voy a poner, debe cumplir las tres reglas. Si no cumple, para que sea aromático, debe de cumplir con las tres reglas. Cuando no cumple con alguna de ellas, es decir, si no es cíclico, o sea, si no está cerrado, si no está conjugado, por ejemplo, que le falte un doble enlace ahí para que esté conjugado, que fuera simple, es decir, o que no esté plano, que se encuentre torcido el anillo, ¿sí? En ese momento, al descumplir o no cumplir cualquiera de las tres reglas, en ese momento ya no es un sistema aromático. Se conoce como un sistema, en ese caso, no aromático.
Repito, ¿qué quiero decir con esto? Los sistemas aromáticos deben de tener estas tres características. Ser cíclicos, ahí está cerrado el anillo, ser conjugados, doble, simple, doble, y estar plano. Si cumple con las tres, es aromático. Si no cumple con alguna de las tres, es decir, que estuviera abierto, que no sería cíclico, con que no esté conjugado, que le falte un doble enlace o triple enlace para conjugar, o que la molécula sea muy grande y se tuerza en el espacio, en ese momento, con que no cumpla una de las tres reglas, el sistema, en vez de ser aromático, se vuelve no aromático. Pero entre los aromáticos y los no aromáticos, es decir, los que no cumplen alguna de las tres reglas, existe otra categoría que se llaman antiaromáticos. ¿Quiénes son estos antiaromáticos? Bueno, resulta que existe una regla que se llama la regla de Huckel. Aquí lo apunté, la regla de Huckel, donde es una ecuación. En la regla de Huckel, para la ecuación de la regla de Huckel, lo que ustedes tienen que ver es que se cumpla con que 4n más 2 nos dé el número de electrones del sistema aromático. Pero ¿cuáles son los electrones del sistema aromático? Los electrones de los dobles o triples enlaces. Si ustedes ven aquí, yo tengo 1, 2, 3 dobles enlaces. Esos tres dobles enlaces lo que tienen son 2 electrones pi, aquí hay otros 2 electrones pi, luego otros 2 electrones pi y 2 electrones pi. En total tengo 6 electrones dentro del sistema aromático, porque es plano, está conjugado y es cíclico. En ese momento, estos 6 electrones me deben de cumplir con esta regla. 4 por n más 2 me da esos 6 electrones. Pero n es un número entero, debe de ser un número entero siempre, diferente de 0. Si se cumplirá aquí que 4 por n más 2 me dé 6, sí se cumple. En este caso, n es igual a 1, con lo cual tenemos que 4 por 1 más 2 son 6 electrones. Este sistema, además de que tiene los elementos de un aromático, como cumple con la regla de Huckel, definitivamente ya lo podemos llamar aromático, un aromático real. ¿Qué es lo que ocurre con otro grupo de moléculas tóxicas que parecen aromáticos, pero que al final no lo son? Y no lo son porque no cumplen con la regla de Huckel, la ecuación 4n más 2 para tener el número de electrones en los dobles o triples enlaces. Voy a poner un ejemplo, ahorita voy a borrar aquí esta parte que ya la vimos, ¿sí? Voy a dejar este sistema que es el aromático y les voy a poner, por ejemplo, el clásico ejemplo de un anillo, está cerrado, ¿sí? Presenta dobles enlaces, me salió muy feo, voy a poner un doble enlace aquí y otro doble enlace aquí, ahí está. Recuerden que en las esquinas hay carbonos, y fíjense bien, este sistema que les estoy presentando de 4 carbonos unidos en un ciclo, resulta que tienen los dobles enlaces. Primero está cerrado, es decir, es cíclico. Sí cumple con la primera regla, que es cíclico. Luego nos está pidiendo la otra regla, es que el sistema debe de estar conjugado. Es la regla número 2, ¿sí?
El sistema está conjugado porque tiene doble, simple, doble, simple. Es cíclico y está conjugado. Ya cumple con 2 de las reglas de los aromáticos. Y por último, dice que debe de ser plano el sistema. Como aquí los dobles enlaces siempre son muy rígidos, pues el sistema no se puede plegar hacia ningún lado. Es un cuadradito, como si aquí hubiera unas barras, y ustedes no lo pueden doblar. Si ustedes tuvieran un cuadrado con unas barras como estas, es imposible doblarlo. Hacia ningún lado se puede doblar. Entonces, el sistema también es plano. Entonces, este anillo de 4, un anillo de 4 cerrado, conjugado doble, simple y totalmente plano, pareciera también un aromático. Pero, ¿cuántos electrones pi hay dentro de este anillo? Aquí hay 2 y aquí hay 2. El total de electrones de este anillo son 4 electrones del sistema aromático, 4 electrones pi. En el caso del benceno que estábamos viendo son 6 electrones. ¿Qué pasa? 4 podrá cumplir con la regla de Huckel, es decir, la regla de que un número n multiplicado por 4 más 2 me da 4 electrones, pero ¿qué dice la condición? Que n es un entero diferente de 0. Si aquí yo pongo que en vez de 6, yo quiero ver si el número de electrones, si se cumple, si hay un valor que me dé 4 electrones, 4n más 2, no hay ningún valor que tome n, no existe ningún valor que tome n entero para que aquí se obtenga 4, ¿sí? Ningún valor entero me puede dar 4. Por eso existe otra regla, es la regla de Hoffman. La regla de Hoffman nos dice que 4 por n nos debe de dar el número del sistema, pero en este caso se le llama al sistema antiaromático. El sistema ya no es aromático, ahora se llama antiaromático, que es diferente a los no aromáticos. Este sistema antiaromático debe de cumplir, para ser antiaromático, debe de cumplir con la regla de Hoffman. 4 por n nos dé el número de electrones del sistema. Habíamos visto que el número de electrones del sistema que estamos viendo son 4 electrones. Aquí no cumplió con Huckel no cumplió, pero ¿qué ocurre con Hoffman? ¿Existirá algún número que multiplicado por 4 nos dé 4 para cumplir los 4 electrones que tenemos? Sí, un número que sea entero, diferente de 0, sí existe. Ese número es nuevamente 1. Como en este caso, esta molécula que estoy poniendo aquí, el ciclobutadieno, sí cumple con la regla de Hoffman, entonces el ciclobutadieno, que es cíclico, que está conjugado y que es plano, pero que no cumple con la regla de Huckel para aromáticos, pero cumple con la regla de Hoffman para antiaromáticos, a esta molécula le voy a dar la categoría de antiaromático. Antiaromático, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ahorita vamos a volver a repetir, ya tenemos 3 grandes grupos de moléculas, ¿sí? Dentro, que pudieran entrar, ser o no, del grupo de los aromáticos. Y para diferenciarlos entre aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos, debemos de visualizar y cumplir con las reglas. Repito, voy a borrar esta parte. Y cuando una molécula, nuevamente vamos a cuando una molécula, por ejemplo, el anillo de benceno, si es cíclica, si está conjugada, si es plana,
es decir, cumple con estas tres reglas. La molécula aquí es cíclica, es cerrada, está conjugada. ¿Por qué digo que está conjugada? Porque tiene doble, simple, doble, simple, doble, simple, está conjugada, y es plana porque está rígida, porque los anillos no permiten que se doble la molécula, ¿sí? Y además, para que sea aromática, debe de cumplir con la regla de Huckel. ¿Cuál es la regla de Huckel? Que aquí en este sistema hay en total 6 electrones de los orbitales pi. La regla de Huckel dice que 4n más 2 me debe dar el número de electrones totales del sistema, donde n debe de ser un valor entero diferente de 0. Y efectivamente n toma el valor de 1, 4 por 1 más 2 me da los 6 electrones. Esta molécula, entonces, yo puedo decir que esta molécula es, sin lugar a dudas, un aromático, ¿sí? Pero pudiéramos tener el caso de una molécula como la que puse hace rato, que es esta, tiene 4 carbonos, y en este caso, esta molécula, ahora los voy a poner aquí arriba y abajo, tiene sus dobles enlaces. Esta molécula la analizamos y resulta que sí está cíclica, vean, está cerrada, por tanto la molécula es cíclica, tiene doble, simple, sí está conjugada, y como es cortita y los dobles enlaces son rígidos, pues la molécula también está plana, cumple con las 3 reglas. Pero si yo le aplico la regla de Huckel, si yo le pongo 4n más 2 y veo cuántos electrones hay dentro del sistema, aquí hay pi y pi, son 2 electrones de cada uno, en total son 4 electrones del sistema pi. Aquí sería 4 electrones. Resulta que esta molécula, 4n más 2, donde n sea un entero diferente de 0, no hay ningún valor de n para que se cumpla el número 4. Entonces, esta molécula no cumple con Huckel. Esta molécula, con la regla de Huckel, no la está cumpliendo. Por tanto, no es un aromático. Lo que tengo que hacer es aplicar la regla de Hoffman, donde la regla de Hoffman nos dice que 4n multiplicado por n nos debe de dar esos 4 electrones que yo tengo en este sistema. Resulta que la regla de Hoffman sí cumple, porque un número entero diferente de 0 multiplicado por 4 para que me dé 4, pues es 1. N aquí, n toma el valor de 1. Y entonces 4 por 1 me da los 4 electrones que yo tengo dentro del sistema. En ese momento, sí está cumpliendo esta molécula, sí está cumpliendo con la regla, aquí está cumpliendo con la regla de Hoffman, pero entonces esta molécula ya no es un aromático, ahora es un antiaromático. Es un antiaromático. Recuerden, aquellas moléculas que contenían uno de los 3 iniciales, una de las 3 condiciones iniciales, por ejemplo, esta molécula es un ciclo de 5, pero vean, tiene 1, 2 dobles enlaces. Esta molécula, si es cíclica, tiene
doble, simple, simple, doble, simple. Aquí ya no está conjugada. Pudiera ser plana, pero ya no está conjugada. Y como ya no está conjugada, entonces esta molécula es no aromática. Aquí tenemos entonces las tres categorías. Moléculas no aromáticas porque no cumplió alguna de las tres reglas, y para que se consideren aromáticas o antiaromáticas deben de cumplir con las tres reglas iniciales, cíclicas, conjugadas, planas. Si es aromático, va a cubrir o cumplir con la regla de Hopple. 4N más 2 nos debe dar el número de electrones dentro del anillo, el número de electrones de los dobles enlaces. Si no cumple con la regla de Hopple, pueden aplicar la regla de Hoffman. 4N es igual al número de los electrones dentro del sistema. Si cumple con la regla de Hoffman, es un se trata de una molécula que es un antiaromático. Si cumple con la regla de Huckel, entonces la molécula sí es realmente un aromático. Ahí están las tres categorías: aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Ahora, ¿por qué es importante para ustedes como ingenieros en sistemas ambientales conocer que existen aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos y poderlos reconocer rápidamente cumpliendo con las reglas, ya sea aplicando la regla de los tres condiciones, cíclica, plana, más Huckel? Si cumple con Huckel, es aromática. Si es cíclica, conjugada, plana, pero cumple con la regla de Hoffman, es antiaromática. Y si le falla cualquiera de esas tres iniciales, la molécula es no aromática. ¿Por qué es el hecho de conocerlo? Bueno, el hecho de conocerlo es porque cuando van a ustedes a montar un sistema de degradación biológico, sobre todo en los procesos biológicos, es donde muy curiosamente se cumple mejor esto. En los procesos biológicos de degradación, en los procesos biológicos donde utilizan microorganismos para degradar tóxicos orgánicos, ¿sí? Los antiaromáticos, yo pongo los aromáticos aquí. Aromáticos. Por ejemplo, el anillo de benceno que hemos estado trabajando. Luego pongo antiaromáticos. Y pongo ahí el ciclo butadieno con sus dos enlaces. Y por último, pongo por aquí los no aromáticos. Los no aromáticos. Por ejemplo, el ciclo butadieno que vimos hace rato, ahorita, tiene dobles enlaces, pero aquí no está conjugado. Al no estar conjugado completamente, es un no aromático. Bueno, pues resulta que en los procesos biológicos, y siempre se cumple, o sea, ustedes pueden hacer una tesis para tratar de comparar, y van a ver que la regla se cumple perfectamente. Es una cosa muy chistosa dentro de las teorías químicas que sí se cumplen en la vida real, en los procesos de degradación y sobre todo en los procesos biológicos. Resulta que los aromáticos, son los más difíciles de degradar. Estos son siempre los más difíciles de degradar. Aquí, va de más a menos, ¿sí? En el proceso de degradación, y como estamos hablando de degradación biológica, pues estoy hablando del proceso de biodegradación. Los aromáticos son muy, muy, muy difíciles, pues les cuesta mucho trabajo a las bacterias en los sistemas biológicos empezar a degradar.
Probablemente finalmente puedan degradar después de que se acostumbren mucho tiempo las bacterias a estar en contacto con aromáticos, empiecen a utilizar el carbono de las moléculas aromáticas como un sistema de obtención de energía y de biomasa. Después de eso, los antiaromáticos cuestan menos trabajo de degradar que los aromáticos. Y por último, los no aromáticos son los que menos trabajo cuestan. Esto quiere decir la dificultad de biodegradación. Mi escala va en dificultad. ¿Sí? Mi escala va en dificultad. Aquí no se ve bien esto. Puse la escala en base a la dificultad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los más difíciles de degradar desde el punto de vista biológico son los aromáticos. Los que le siguen después son antiaromáticos. Y los que son más fáciles de degradar son los no aromáticos. Y esto se cumple perfectamente. Hay montones de trabajos, hay tesis muy bonitas que se han hecho incluso en mi grupo de investigación, donde si trabajamos con un aromático y lo comparamos con un no aromático, los tiempos de degradación son siempre más largos para los aromáticos y más cortos para los no aromáticos. ¿Esto a qué les lleva? Si ustedes participan en desarrollar un sistema de biodegradación de compuestos aromáticos, en vez de tardar muchos meses en acostumbrar a las bacterias a degradar a los tóxicos, lo que pueden hacer en ese momento es generar una reacción química que convierta el aromático, ¿sí? Hacer una reacción química que convierta el aromático en un antiaromático. Y si es posible, llevar luego el antiaromático a un no aromático, o incluso hay reacciones que llevan los aromáticos directamente a no aromáticos. ¿Sí? El chiste es que cambies la molécula de aromático a antiaromático o bien y hasta no aromático para que puedan degradar mejor. ¿Qué tipo de reacciones son estas? ¿Cuáles son las reacciones que más se utilizan para llevar aromáticos hacia antiaromáticos y no aromáticos? Pues son las reacciones de óxido-reducción. Todos los procesos de óxido-reducción en química, todos los procesos de óxido-reducción en química que llevan los aromáticos a antiaromáticos y después incluso a no aromáticos. Y con eso, esas moléculas ya pueden ir degradando de mejor manera en sistemas biológicos, que son los más sencillos, los más baratos dentro de los procesos de ingeniería ambiental para eliminación de tóxicos orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de aprender? Deben de aprender que los compuestos aromáticos les cuesta mucho trabajo ser degradados por las bacterias. A los antiaromáticos les cuesta menos trabajo y los no aromáticos son los más susceptibles a ser degradados por las bacterias. Si ustedes determinan que tienen que generar un proceso de degradación para compuestos aromáticos, en vez de tardarse mucho tiempo y ver si medio degradan o no y tener rendimientos, eficiencias bajas, lo más fácil es ayudar al sistema químico a ser degradado. ¿Cómo lo pueden hacer? Previo a introducir los tóxicos en el reactor biológico, hagan una óxido-reducción para cambiar aromáticos a antiaromáticos o hasta no aromáticos y facilitar su degradación biológica. Bueno, eso es en cuanto a la clasificación. Después tenemos que ver los nombres de los aromáticos, las posiciones. Fíjense bien, aquí está otra vez mi anillo aromático, cíclico, conjugado y plano. Cuando tenemos un
sistema aromático real y tiene sustituyentes X, Y, Z, W, pueden ser sustituyentes. Por ejemplo, aquí voy a poner, en este lado voy a poner que tiene un metilo y acá tiene el aldehído que están viendo de este lado de mi pizarrón. Metilo y aldehído. Tienen diferentes posiciones. Vean, X lo tomamos de referencia. Este sustituyente X está de referencia. Cuando el sustituyente X está a un carbono de distancia, o sea, como XY, esto se conoce como posición orto. Cuando X, por ejemplo, Z, están a 1, 2, entre X y Z, si se fijan, hay 1, 2, hay un carbono intermedio, o está a 2 carbonos de distancia. Con respecto a X, Z está en posición M o meta, ¿sí? Z está en posición M o meta, Y está en posición O o orto, y entre X y W como sustituyentes, entre X y W, ellos se encuentran, entre X y W se encuentran a una distancia P, que también se conoce como para, ¿sí? Y ahí están las posiciones de los anillos aromáticos reales. X con respecto a Y, sin que haya carbonos intermedios a un carbono de distancia, es la posición orto. X con Z, con un carbono intermedio o 1, 2 carbonos de distancia, es la posición M meta. Y cuando hay 2 carbonos intermedios o 1, 2, 3 carbonos de distancia entre sustituyentes y que quedan opuestos totalmente como X o W, esto es la posición para. Ahora, ¿para qué les sirve a ustedes como ingenieros en sistemas ambientales conocer las posiciones orto, meta y para? Bueno, en la vida real, en las sustancias químicas tóxicas orgánicas, las posiciones orto, los aromáticos con sustituyentes en orto y para van a ser muy estables. En orto y para generalmente son los más estables. Meta es menos estable. La estabilidad va de esta manera. Para es el más estable. Orto está en intermedio. Y meta es el menos estable. Estamos hablando de estabilidad. Al hablar de estabilidad, estamos hablando que quién será más difícil de degradar, quién será más difícil de degradar por bacterias. Para, que es el más estable, va a costar más trabajo que las bacterias lo degraden. Orto va a ser intermedio, pero meta, al ser el menos estable, va a ser el que más fácil se va a degradar. Entonces tengan cuidado en esto, porque en los sistemas biológicos, si tuvieran que degradar desde un punto con un proceso biológico, tuvieran que degradar sustancias para, esas no se van a degradar tan fácilmente. Si el modelo que meten o la sustancia tiene posiciones meta entre sus sustituyentes, como es el caso de este metilo con respecto al aldehído, vean, aquí dibujé a propósito una posición meta, porque está a un carbono intermedio. Esta molécula con metil y aldehído va a poder ser fácilmente degradable porque está en posición meta. Si está en posición para, voy a poner aquí el metilo, en este que está aquí abajo, si está en posición orto, perdón, si está en posición orto, en este caso aquí es orto, ¿sí? Le va a costar un poco más de trabajo ser degradada porque es una posición estable. Pero cuando ya ponemos un tóxico, por ejemplo aquí OH, y aquí en W le voy a poner una amina, cuando tenemos en este caso
los sustituyentes en posición para, como es este caso aquí, opuestos totalmente, esta molécula va a ser altamente estable y un sistema biológico le va a costar mucho trabajo degradarlo. Que ya es un aromático, le cuesta trabajo, pero además un aromático sustituido en para, olvídense, es dificilísimo empezarlo a degradar. Un aromático es difícil de degradar, pero si está en posición meta, va a ser más fácil de degradar que los orto o los para. Sin embargo, todos ellos son aromáticos. Cuando hablamos de aromáticos, si son aromáticos, les cuesta trabajo degradarse. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Se tiene que llevar el aromático entonces a un antiaromático o a un no aromático para que puedan degradarse más fácilmente. Esto se hace con reacciones de óxido-reducción, que va a ser la última clase. Vamos a ver quiénes son los óxidos, quiénes son los oxidantes, quiénes son los reductores, sí, y ya de ahí ustedes podrán pensar en que tienen que jugar con oxidantes y reductores para llevar grupos aromáticos de elevada dificultad de degradación hacia compuestos antiaromáticos o no aromáticos para poderlos degradar. Si no pueden degradar los aromáticos, si no los pudieran cambiar, pues por lo menos intentar que el proceso sea acomodarlo, meterle sustituyentes en posición meta para que se pueda degradar más fácilmente el aromático. Pero si los aromáticos ya traen sustituyentes en posición para, olvídense, va a ser más difícil su degradación biológica por la estabilidad de los para. Siempre para más estable que orto y meta el menos estable o más fácil de biodegradar. Con esto ya tenemos ahí la identificación de sistemas aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos, cómo se dan sus reacciones en facilidad, si son fáciles o difíciles de biodegradar, y las posiciones de los sustituyentes, cómo afectan, ¿sí?, la estabilidad de estas moléculas en un proceso de eliminación. Entonces, con esto podemos terminar aquí la parte de aromáticos y ya nada más nos quedaría una clase para la siguiente semana que sería de óxido reducción. Y el resto del tiempo ustedes lo pueden dedicar ya a terminar todas sus tareas, resúmenes, el trabajo de laboratorio, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte el día de hoy es todo. Me da gusto saludarlos, verlos a los que se presentaron y estamos en contacto para la próxima semana, el jueves, la última clase, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, bueno, entonces, ¿nadie hay alguna duda sobre el mandelo